vamos a continuar en esta tarde. Vamos a abrir nuestras Biblias, la palabra de nuestro Dios. Ahí en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. En el capítulo 9, versículos 24 al versículo 27 de la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 24 al versículo 27. En el deporte en el ramo de las carreras, hay varios tipos de carreras. Encontramos la carrera de resistencia, la carrera de velocidad, el maratón de 400 metros o maratones de 1000 metros, de 5000 metros, maratones muy largos. Pero una carrera que es o que se trabaja a base de estrategias es una carrera llamada la carrera de relevos. Una carrera de relevos. Y en esta carrera de relevos participan varios corredores a la vez. 4 corredores, creo, son los que participan en una carrera de relevos, en una distancia en donde ellos tienen que cubrir esa distancia venciendo algunos obstáculos, varios obstáculos en esa pista de carrera. Y la estrategia en la carrera de relevos es que el entrenador que entrena a estos jóvenes para participar en esta carrera, es que el entrenador está mirando las cualidades que cada uno de estos jóvenes tiene. Y en la estrategia del entrenador, cada joven es puesto en un lugar estratégico en esta carrera de relevos. Cada joven, cada persona a competir en esta carrera de relevos tiene alguna función importante. El entrenador sabe a qué corredor pondrá en primer lugar, a quién pondrá en segundo lugar, a quién en tercer lugar y quién cerrará la carrera. ¿Por qué? Porque aunque es la misma carrera, no es lo mismo abrir la carrera que cerrar la carrera. Hay algunos que tienen más facilidad en vencer los obstáculos y por lo tanto son puestos en los lugares donde se encuentran los obstáculos más difíciles a vencer. Y la unión o el trabajo en conjunto que haga cada uno de estos competidores tiene mucha importancia para que esa carrera pueda ser ganado por este equipo de corredores. Nadie puede vanagloriarse que ganaron la carrera solamente por el esfuerzo de un corredor, sino que cuando la victoria se alcanza en esta carrera, todos los competidores tienen un gozo en su corazón compartido entre los 4. Y en esta tarde quiero predicar un tema que he titulado Una carrera de relevos. Vamos a dar lectura a lo que nos dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 9, entonces versículos 24 al 27, y dice la palabra: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire,
sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora por tu palabra, Señor, que es abierta una vez más ante nosotros con la única intención, Señor, de poder ser alimentados por ella. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recibir una enseñanza, Señor, que produzca en nuestros corazones el objetivo deseado, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda obrar, Señor, en cada uno de nosotros, trayendo, Señor, sabiduría, trayendo conocimiento, pero también, Señor, trayendo un buen resultado, Señor, en nuestro diario vivir a través de esta palabra con la cual tú nos hablarás. Te damos gracias, te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo, al escribir a la iglesia de los Corintios, está mostrando la vida cristiana como una carrera que debe de ser corrida de tal manera o de tal forma que nosotros, dice, obtengamos el premio. Ahora, el final o el objetivo de cada carrera, de cada competidor en una pista de carrera, sabemos que es para obtener un premio, para conseguir un premio. No es solamente para ser visto, para ser vitoreado por la gente que está observándolo, sino el objetivo que hay en el corazón de cada corredor es que anhela el premio, el cual ha sido preparado para aquel que obtenga la victoria. Si leemos el capítulo siguiente, la carta está hablando de una carrera que nosotros tenemos que correr. Y en esta carrera de la cual estamos hablando, algunos quedaron eliminados. Como en toda competencia, no todos los corredores alcanzan el premio, no todos los corredores alcanzan la meta, sino que hay algunos que quedan eliminados en el transcurso de su carrera, en el transcurso de esa competición que ellos tienen en ese momento. Hablamos acerca también, tomando como ejemplo la vida de los israelitas que salieron de la nación de Egipto. Ellos empezaron una carrera, ellos empezaron a caminar, y el objetivo era llegar a la tierra prometida, el objetivo era llegar a Canaán. Pero no todos llegaron a Canaán. Dice la palabra de Dios que los que murmuraron contra el Señor, murmuraron contra Moisés, los que tuvieron codicia en sus corazones durante el camino, codiciaron cosas, anhelaron cosas, desearon regresar a Egipto. Y esos fueron los que se quedaron en el camino y no pudieron terminar la carrera. Aquellos que fornicaron en el camino, aquellos que tentaron al Señor y no se arrepintieron, son personas o fueron israelitas que no lograron terminar esa carrera. Casi unas 2 millones de personas que salieron de Egipto se quedaron en el desierto, murieron en el desierto. Dice la palabra de Dios que los hombres mayores de 20 años que salieron de Egipto no pudieron introducirse a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque descuidaron ese momento en el cual ellos iban atravesando el desierto. ¿Por qué? Porque no corrieron la carrera como debía de ser corrida. Pero también encontramos a 2 jóvenes que ellos sí vencieron. Encontramos la vida de Josué y la vida de Caleb, como ellos cuando salieron de Egipto atravesaron toda esa carrera por el desierto y alcanzaron su objetivo, alcanzaron el premio, alcanzaron a establecerse en la tierra prometida. Vencieron no porque corrieron más rápido, vencieron no porque tenían más fuerzas físicas, sino que ellos vencieron porque creyeron en la promesa que una vez les fue dada. ¿Quiénes son los que pueden alcanzar a llegar al final
de su etapa de la vida cristiana, de su carrera espiritual, son aquellos que creen en el Señor, que esperan en el Señor y que no se detienen con las cosas de este mundo. Esa es la llave de esta carrera que nos impulsará siempre a seguir adelante. Creer, creer y creer que tenemos un lugar en donde nosotros tenemos que llegar y que nuestro Señor lo ha preparado para todos aquellos que se esfuerzan. Una carrera no la gana la carrera espiritual no la gana aquel que corre más rápido. La carrera espiritual no la gana aquel que tiene más conocimiento de la palabra de Dios, sino una carrera o la carrera espiritual la gana aquel que permanece creyendo que hay un galardón, que hay un premio al final y que hay un punto de llegada, el cual es el cielo. En el libro en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11 y principios del capítulo 12, el escritor de esta carta nos habla de esa misma carrera, pero en esta ocasión no nos muestra a aquellos que quedaron postrados en el desierto, sino que nos muestra a todos aquellos que vencieron la carrera, hombres y mujeres como usted y como yo, normales como usted y como yo, pero ellos vencieron corriendo esta carrera. Esta lista de hombres que encontramos en este capítulo 11 y parte del capítulo 12 son hombres y mujeres que estuvieron en algún momento corriendo esta carrera, pero que ellos sí lograron alcanzar la meta final. Pero hay algo singular en esta carrera cuando lo describe el escritor a los Hebreos, que nos revela una forma cronológica la carrera. Porque no es una carrera en la que nos colocamos detrás de 100 metros o 200 metros para correr, sino que es una carrera que tiene que ser corrida, dice la palabra, con paciencia, con paciencia. Y así es la carrera de todo cristiano. Ahora, ¿por qué una carrera de relevos? ¿Por qué hablamos de esta tarde acerca de una carrera de relevos? Porque lo que ellos anunciaron, lo que ellos predicaron, lo que ellos vivieron mientras estuvieron en este mundo, es algo que tuvo que ser pasado de generación en generación. ¿Cuántas generaciones han pasado? Si hablamos, por ejemplo, desde la vida de Abraham, la vida de todos aquellos que salieron de la nación de Egipto, aquellos que creyeron en el Señor y fueron pasando generaciones tras generación, y la palabra de Dios ha sido pasado también de una generación a otra. Y ese mensaje del Evangelio, ese mensaje de salvación que fue predicado después de que nuestro Señor Jesucristo subió al cielo, también lo empezaron a predicar personas que lo recibieron en su momento, empezaron a vivir la palabra de Dios, lo pasaron a alguien más con la predicación del Evangelio, y la siguiente generación toma ese mensaje, la empieza a pregonar, la empieza a predicar, la empieza a vivir, y ese mensaje va pasando de generación en generación. Una carrera de relevos. Cada generación tiene su propio obstáculo a vencer. Cada persona que predica la palabra de Dios tiene su propio obstáculo a vencer, y esa palabra ha llegado ahora hasta nuestros días. Nosotros en algún punto de la carrera estamos nosotros parados. Se nos ha pasado, mis hermanos, la palabra de Dios, y nosotros tenemos que continuar relevando la palabra de Dios a la generación que nos precede. Es por eso muy necesario que nosotros hagamos el trabajo, que nosotros hagamos el esfuerzo siempre de predicar la palabra de Dios, porque una iglesia que no predica es una iglesia que se detiene en su carrera espiritual. Una iglesia que no comparte las buenas noticias
Cuando esa iglesia, sus miembros, las personas que la componen, llegan a ser ancianos, llegan a ser de una edad en la cual ya no la pueden predicar, entonces el mensaje de la palabra de Dios también puede ser detenida. Y por ello cada uno de nosotros tenemos que tener la urgencia y la necesidad en nuestros corazones de no solamente correr, sino también de ir pasando el mensaje a aquellas generaciones que nos anteceden, a nuestros hijos, a todos aquellos quienes son jóvenes en nuestra iglesia. Deben saber predicar la palabra de Dios, porque ellos son el futuro de la iglesia del Señor. Ellos tienen que saber cómo pasar la estafeta al corredor que está por delante. Es por eso que nuestro compañerismo se impulsa a que cada uno de nosotros debemos de hacer y de cumplir con la gran comisión que el Señor ha encomendado que nosotros tenemos que vivir. Lo que el escritor a los Hebreos muestra entonces es de que esta es una carrera de relevos. Empieza con personas que fueron más antiguas y después nos habla de personas como fueron pasando de generación en generación. Y la misma fe que empezó en el corazón de Abraham es la fe que es puesta en el corazón de todos aquellos que escucharon, que recibieron el mensaje de la palabra de Dios, lo guardaron en su corazón y a su vez también lo pasaron a la generación que viene por delante. El primer corredor que sale debe llevar un testimonio en su mano y pasarlo al segundo corredor, y así sucesivamente hasta terminar la carrera. Una carrera de relevos es donde vamos relevando la palabra de Dios, el testimonio de Dios, el mensaje del evangelio. Esto es una carrera de relevos. El testimonio tiene que ser entregado en manos de hombres y ellos a su vez tienen que continuar con esa carrera y seguir dando ese testimonio a su generación, un testimonio de fe. La palabra de Dios nos dice que debemos de instruir al niño en su camino. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, no se apartará del camino. Y no solamente no se apartará del camino, sino que también estará relevando, estará pasando la estafeta que es el testimonio que ha guardado en su corazón. Una vez cumplida la carrera, nosotros somos reunidos con aquellos que en algún momento también corrieron esta carrera y nos pasaron en relevo el testimonio de la palabra de Dios. El autor de los Hebreos, regresamos un poco a lo que el autor a los Hebreos nos dice en el capítulo 11 y el capítulo 12, versículo 1, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Estos testigos habla acerca de todo lo que en el capítulo 11 nos viene hablando. Son testigos que corrieron, son testigos que a su vez sufrieron, son testigos que a su vez no negaron su fe en el Señor, son testigos que vivieron y sufrieron la palabra de Dios. Por eso el autor a los Hebreos nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos que estar entendidos que nosotros tenemos una responsabilidad a ser cristianos. Es una responsabilidad tan grande, pero a la vez es una responsabilidad que solo usted puede tener. Es una responsabilidad que Dios ha depositado en usted, pero esa responsabilidad también requiere ser pasado a la otra generación. Dios está buscando relevos. Dios está en busca de personas que estén dispuestos a extender la mano y recibir esa estafeta para continuar
con la carrera. Dios está buscando en esta generación a personas que se levanten a tomar en sus manos y en sus corazones la palabra, el testimonio, vivirla, sufrirla, pero también pasárselo a la siguiente generación. Cada uno de nosotros tenemos un tramo que recorrer. Mientras estamos corriendo, estamos pasando la palabra de Dios a aquellos que a su vez la vivirán y que también a su vez tendrán la responsabilidad de pasarla a aquellos que le preceden. El escritor a los Hebreos menciona que debemos de despojarnos de todo peso. Debemos de deshacernos de todo aquello que nos asedia. El corredor sabe que tiene que tener su mente enfocado en ganar esa carrera. Aquel corredor que está en la pista de carrera en ese momento no está pensando en nada más sino llegar a la persona que lo va a relevar más adelante. No está pensando en los amigos que dejó en el pueblo, no está pensando en los negocios que va a hacer después de terminar esa carrera, no está pensando en nada más. Su mente tiene que estar enfocado solamente en entregar el relevo a la persona que tiene adelante. Está esperando entregar ese relevo. Y el autor de los Hebreos entonces, de la misma manera, en una manera espiritual, nos habla que nosotros debemos de despojarnos de todo peso. Todo peso y todo pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Imagínese usted a un corredor de estos de relevos. Estamos hablando que la carrera de relevos es una carrera que tiene muchos obstáculos muy difíciles a vencer, obstáculos que requerirán que él se encuentre lo más ligero posible. Imagínese usted a un corredor de estos con una mochilota en la espalda. Imagínese a un corredor como estos con una bolsa de esas grandes en la espalda, cargando unos pares de zapatos por si acaso se le rompen los que lleva en medio de la carrera, o alguna otra pertenencia. Dice: yo no me quiero deshacer de mi pertenencia, no se lo puedo confiar a nadie porque temo que no me lo vuelvan a entregar, y estoy dispuesto a correr esta carrera con mis pertenencias. Definitivamente es un corredor que tiene un peso encima de él y que de ninguna manera puede hacer bien su trabajo. Y eso es lo que el autor a los Hebreos nos está enseñando cuando nos dice: despójate de todo peso. El pecado causa un peso en nuestras vidas que nos impide que nosotros podamos correr esa carrera que de todas maneras como cristiano usted tiene que correr. Hay cristianos que pasa el tiempo y han logrado avanzar muy poco. ¿Por qué? Porque cargan el peso del pecado, cargan el peso de todas sus quehaceres y de todo lo que este mundo les demanda, pero a la vez tienen que caminar su vida cristiana. Y eso es lo que el apóstol está entonces diciendo: despójate de todo peso y del pecado que está en tu contra, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aún nuestro Señor Jesucristo mismo, en su ministerio, tuvo que enseñarnos cómo se corre esta carrera. Nuestro Señor Jesucristo corrió esta carrera. Él es el autor de la fe. Él es el autor y consumador de la fe. Amén. Entonces, cuando un cristiano corre asediado por el pecado y por el peso que contrapone todo lo que hay en este mundo, es como si algo estuviera por detrás deteniéndolo, jalándolo para que él no pueda correr con facilidad. Es como si tuviera uno de esos resortes o una de esas ligas amarrado allá en la parte de atrás, y por más que se esfuerza no puede correr con libertad. Hay algo que lo detiene.
Pero fíjese usted cómo dice el autor a los Hebreos que corrió esta carrera nuestro Señor Jesucristo. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, había un premio delante del Señor, sabiendo que el cumplir la voluntad de su Padre tendría un gozo, o daría un gozo al corazón de su Padre, pero también a su propio corazón una satisfacción de poder hacer o de poder haber hecho el sacrificio más grande por el mundo entero. Eso era lo que hacía que el Señor Jesús pudiera correr. Él no era jalado por algo que lo detuviera en su carrera, sino más bien Él tenía algo que los llamaba, y dice: el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo que te debe de jalar no es algo que esté atrás para correr tu carrera. Lo que te debe de jalar es algo que está por delante. ¿Qué es lo que nos debe de impulsar para no abandonar la carrera? Ese gozo que nos espera en un día de estar delante de la presencia de Dios. Porque si ponemos nuestra esperanza en las cosas del mundo, si ponemos nuestras cargas en todo lo que está atrás, entonces no podremos correr. Sin embargo, cuando nuestro objetivo está allá adelante, es cuando nosotros podremos correr con toda libertad. Corramos, dice la palabra, con paciencia la carrera, y que nosotros, cada uno de nosotros, podamos pasar el relevo a alguien más, pero a su vez nosotros tenemos que hacer y tenemos que vivir la palabra del Señor. La vida cristiana entonces es una carrera de relevos. Si usted está en este lugar, seguramente es porque alguien le ha predicado la palabra de Dios. Usted ha sido impulsado por la forma de vivir de alguien. Por lo tanto, usted también dijo: yo quiero buscar al Señor. Y alguien más entonces le está pasando a usted el relevo. Y usted tiene que correr y a su vez tiene que pasar ese relevo a alguien más, para que el testimonio de la palabra de Dios no se pierda en el camino. El autor y consumador de la fe es nuestro Señor Jesucristo. Él nos enseña cómo se debe de correr esta carrera. Versículo 3 del capítulo 12. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Una carrera que nosotros estamos corriendo. Tenemos una meta, tenemos un lugar de llegada, tenemos un lugar en donde sabemos que alcanzaremos la recompensa final. Pero el apóstol Pablo está hablando entonces que esta carrera tiene que ser corrida de tal manera que obtengamos el premio. Cada corredor, no importa la categoría de carrera que esté corriendo, tiene en su mente ganar. Tiene en su mente no solamente llegar, sino alcanzar el premio deseado. Que ese sea también nuestro pensar. No es a ver cómo llego, el caso es de que yo llegue, sino que nuestra mente tiene que estar de alcanzar el premio, de alcanzar el galardón, de alcanzar todo aquello que Dios ha provisto para todos aquellos que se esfuerzan en esta carrera. Cada uno de nosotros, en esta generación que nos ha tocado vivir, somos parte importante de esa carrera de relevos. Alguien nos pasó la estafeta, alguien
que sufrió, que luchó, que se cansó, nos ha pasado el relevo y nosotros tenemos que también correr de la misma manera para poder entregar cuando nosotros partamos de este mundo, si es que el Señor no viene antes, pasar el testimonio de Dios, el testimonio de su palabra a alguien más que continuará haciendo el mensaje o el trabajo hasta el final de los tiempos, hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese por su iglesia. Mientras tanto, la iglesia se encuentra en una carrera de relevos. Usted y yo somos parte de esa carrera. Nosotros somos parte de ese equipo que estamos llevando el mensaje de la palabra de Dios, y ese mensaje no se debe de detener en esta generación. Que las generaciones que nos anteceden también sean portadores de ese mensaje, pero también tenemos que pasar el mensaje a aquellos que no conocen el mensaje y que se levanten, que juntamente estén dispuestos a correr con esta carrera que nos llevará al final a la meta celestial. Voy a pedir que cierren sus ojos, todo cerrado, rostro inclinado en esta tarde.